Mayo de 1915. Un transatlántico de lujo cruza el Atlántico como si la guerra fuera solo un rumor lejano. Su nombre es Lusitania, un palacio flotante, un símbolo de poder, riqueza y arrogancia humana. A bordo viajan aristócratas, artistas, empresarios, inmigrantes, madres, niños, más de 1900 almas. Nadie imagina que ese viaje quedará grabado como uno de los naufragios más polémicos de la historia moderna. No fue solo un torpedo, no fue solo un ataque alemán. El Lusitania fue hundido por secretos que nunca debieron zarpar. Soy Ellen Aegis, escritora. Viajaba en primera clase de Lusitania y sobreviví. Pero lo que vi aquel día no fue solo un naufragio, fue un sacrificio, un misterio que aún me persigue. Recuerdo a Lusitania como un mundo dividido en tres. Arriba, la primera clase, salones dorados, caballeros con sombreros de copa, damas con vestidos que brillaban bajo la luz. Todo era lujo y prominencia. Un poco más abajo, la segunda clase, familias acomodadas, profesionales que hablaban de negocios y del futuro. Allí se respiraba esperanza. Y en lo más profundo, la tercera clase, inmigrantes, madres con niños, trabajadores que soñaban con una vida mejor en Inglaterra. Sus rostros eran cansados, pero sus ojos brillaban con ilusión. Tres clases, tres mundos, y sin embargo, todos unidos en un mismo destino bajo las olas. Yo viajaba en primera clase. El Lusitania era un palacio flotante, y entre nosotros había nombres que parecían inmortales. Alfred Gwyn Vanderbilt, el último de su dinastía, lo vi entregar su chaleco salvavidas a una mujer con un bebé. No volvió a la cubierta. Su gesto fue tan rápido, tan silencioso, como si supiera que no saldría con vida. Charles Frohman, el productor que había dado vida a Peter Pan en Broadway. Recuerdo su sonrisa, su voz llena de historias. Cuando el barco se inclinó, lo vi aferrarse a la barandilla, y allí murió, en un último escenario que no eligió, pero que terminó por convertirlo en leyenda. Sir Hugh Lane, coleccionista de arte y soñador incansable, hablaba de abrir nuevas galerías en Dublín, de llevar belleza a más personas. Sus cuadros sobrevivieron, él no. Elbert Hubbard, filósofo y escritor, caminaba siempre junto a su esposa Alice por la cubierta de Lusitania. 3 años antes, tras el Titanic, Hubbard destacó la historia de Ida Strauss, quien, según la regla de mujeres y niños primero, debía ser puesta en un bote salvavidas antes que los hombres, pero se negó a subir y abandonar a su marido. Sobre ella escribió la siguiente nota. Señor y señora Strauss, les envidio ese legado de amor y lealtad que dejaron a sus hijos y nietos. El valor sereno que fue suyo durante toda su larga y útil vida también los acompañó en la muerte. Ustedes sabían hacer 3 grandes cosas. Sabían cómo vivir, cómo amar y cómo morir. Una cosa es segura, solo hay 2 formas respetables de morir. Una es por vejez y la otra es por accidente. Toda enfermedad es indecente. El suicidio es atroz. Pero partir de este mundo como lo hicieron el señor y la señora Isidor Strauss es glorioso. Pocos tienen tal privilegio. Dichosos amantes ambos. En vida nunca se separaron, y en la muerte no están separados. El destino fue irónico con él. Cuando el torpedo nos golpeó, Hubbard y Alice también se fueron juntos, como si la muerte hubiera seguido el guión que él mismo había escrito. Recuerdo a Theodate Pope Riddle, una arquitecta estadounidense, acompañada por su doncella Emily Robinson y el profesor Edwin Friend. La vi después del impacto, con el rostro cubierto de hollín, ennegrecido por el carbón que había salido disparado desde las entrañas del barco, pero su mirada seguía firme. Había visto cómo un bote salvavidas caía al mar, arrojando a todos sus pasajeros.
Decidió entonces que era mejor saltar. Antes de hacerlo, se volvió hacia su doncella y le dijo simplemente, «Ven, Robinson». En el agua, fue golpeada por escombros y por personas que luchaban desesperadas por sobrevivir. Un hombre, enloquecido por el miedo, cayó sobre sus hombros intentando sostenerse de ella. Theodate perdió el conocimiento y cuando la rescataron, la colocaron entre los muertos. Solo sobrevivió porque otra pasajera, Belle Nash, notó un leve signo de vida. Tardaron 2 horas en reanimarla. Robinson y el profesor Friend no sobrevivieron. Ella sí, como si la historia necesitara que alguien contara lo que ocurrió. Entre los pasajeros de primera clase también viajaba Margaret Mackworth, sufragista galesa. Su voz era fuerte, incluso en medio del caos. Cuando el torpedo golpeó, su padre y su secretario lograron subir a un bote salvavidas, pero ella quedó en el agua, aferrada a un trozo de tabla durante un tiempo que pareció interminable. La rescató un pequeño barco auxiliar de la Royal Navy, el Bluebell, uno de los primeros en llegar al lugar del desastre. Estaba inconsciente por la hipotermia. Sobrevivió, y su lucha femenina se convirtió en símbolo de resistencia. Pero no todos tuvieron esa suerte. En primera clase se encontraba Frederick Stark Pearson, ingeniero y empresario, junto a su esposa Mabel. Los vi en cubierta, tomados de la mano. Cuando el barco se inclinó, desaparecieron en la multitud. Murieron juntos, atrapados en el misterio. El Lusitania se convirtió en tumba de millonarios, artistas y pensadores. Durante años después del hundimiento, me dediqué a reconstruir cada fragmento de aquel día. Busqué nombres, testimonios, cartas, cualquier rastro que me ayudara a entender lo que realmente ocurrió. Fue así como descubrí las historias de quienes viajaban más abajo, en segunda clase. No los conocí en vida, pero sus voces terminaron alcanzándome desde los archivos, los periódicos y las cartas que nunca llegaron a destino. En segunda clase viajaban los soñadores, los que buscaban un futuro distinto. Entre los nombres que encontré estaba el de Richard Preston Pritchard, un joven estudiante de medicina de 29 años. Antes de embarcar, había puesto sus papeles en orden, como si presintiera la tragedia. Durante el viaje se le veía a menudo con Grace French. Incluso bromeó con ella diciendo que tenía un doble a bordo. Cuando el torpedo impactó, fue a buscarla entre el caos. Grace lo perdió de vista para siempre. Otra pasajera, Alice Middleton, recordaba que él la ayudó a llegar a las cubiertas superiores en los últimos minutos. Pritchard desapareció sin dejar rastro. Su hermano viajó a Queenstown para buscar su cuerpo, pero no encontró nada. Su madre escribió cartas durante años a los sobrevivientes, intentando reconstruir sus últimos instantes. Nadie pudo darle respuestas, solo condolencias. Y así, la historia de Preston quedó suspendida, como tantas vidas de segunda clase que se hundieron sin despedida. Pero no fue el único, y algunas historias dolían más que otras. Entre las historias que encontré estaba la de los Booth Jones. Edward, su esposa Millie Champ y sus 2 hijos, Ailsa y Percival. Eran una familia galesa dedicada al comercio de antigüedades. Habían vivido en Manchester, luego en Londres y más tarde en Filadelfia, donde Edward abrió una pequeña galería. En la primavera de 1915, regresaban a Inglaterra para retomar su vida. Antes de embarcar, se hospedaron en el Waldorf Astoria y se tomaron un retrato familiar. Esa fotografía, entregada por la pequeña Ailsa a un empleado del hotel, terminaría recorriendo el mundo como símbolo de la tragedia. Pudieron viajar en primera clase, pero eligieron segunda para acompañar a sus amigos, los Smith, que viajaban con su bebé. Durante la travesía, Ailsa y Percival ganaron premios en los juegos infantiles del barco. Tenían 8 y 5 años. Tenían toda la vida por delante.
Cuando el torpedo golpeó, Edward y Millichamp fueron vistos poniéndose los chalecos salvavidas en la puerta de su camarote. Los niños, según algunos testimonios, estaban en cubierta. Después, nada. La familia desapareció en los pasillos que separaban segunda clase de las cubiertas superiores. Ninguno sobrevivió. Durante días circularon rumores de que los niños habían sido rescatados. El hermano de Edward viajó a Queenstown para buscarlos. Publicó anuncios en los periódicos describiendo a Ilsa y Percival con la esperanza de encontrarlos. Nunca obtuvo respuesta. Solo los cuerpos de Millichamp y Ilsa fueron recuperados. Las vidas de los Booth Jones quedaron reducidas a unas líneas en los registros, pero detrás de esas líneas había una familia entera, un negocio, una casa, un retrato, 2 niños que jugaban en cubierta. Todo quedó bajo el mismo mar que se llevó a Lusitania. Segunda clase fue un mundo intermedio, demasiado lejos del lujo para ser recordados, demasiado lejos de tercera para ser contados, y sin embargo, sus historias siguen ahí, esperando a quien quiera escucharlas. Y más abajo aún, había un mundo del que casi nadie habló. Y en tercera clase, el silencio fue absoluto. Familias enteras de inmigrantes murieron, especialmente mujeres y niños. Sus nombres apenas figuran en los registros, como si nunca hubieran existido. La tasa de supervivencia fue la más baja. Ellos eran la mayoría de las víctimas, los invisibles de Lusitania. Entre los pocos testimonios que describen lo que ocurrió en las cubiertas inferiores está el de Leslie Morton, un marinero de 18 años. Fue el primero en ver el torpedo acercándose al barco. Tras el impacto, mientras ayudaba a bajar los botes, vio cómo el agua avanzaba por los pasillos donde viajaban las familias de tercera clase. Recordaba a madres cargando a sus hijos, a hombres intentando abrir puertas que ya no cedían, a escaleras que se convertían en trampas. No había tiempo, dijo. El mar entró más rápido que nosotros. Leslie sobrevivió y ayudó a rescatar a decenas de personas, pero casi ninguna de las familias de tercera clase logró escapar. 3 clases, 3 mundos, y sin embargo, todos unidos en un mismo destino bajo las olas. El mar estaba en calma, como si nada presagiara la tragedia. No hubo tormenta ni oleaje que hundiera el Lusitania, solo un torpedo y un misterio. La serenidad del océano fue testigo mudo del caos humano. A las 2:10 de la tarde, el torpedo nos golpeó. El estruendo fue brutal, pero lo que vino después fue aún más extraño. Recuerdo el grito desesperado de Leslie Morton, apenas un muchacho de 18 años en la proa. A través de su megáfono, su voz cortó el aire. ¡Torpedos por estribor! Él juraba haber visto 2 líneas de espuma acercándose, pero los registros hablan de un solo torpedo. Una segunda explosión interna sacudió el barco, como si algo oculto en sus entrañas hubiera despertado. Un solo torpedo, 2 explosiones. ¿Casualidad o evidencia de un secreto que nunca debió salir a la luz? El Lusitania no fue solo un barco hundido, fue un escenario donde murieron millonarios, artistas, intelectuales y familias enteras. 3 clases, un mismo destino. Y bajo las olas aún se ocultan las respuestas que podrían cambiar la historia. Quizá, algún día, alguien las encuentre.